Me llamo Joel y soy de Perú, y he vivido muchas cosas y tengo muchos relatos que contar. El día de hoy, por ejemplo, contaré dos historias. La primera me la contó mi abuela y fue por los años 80. Cuando ella era joven vivía en un pequeño pueblo y él y sus padres tenían un pequeño rebaño alejado del pueblo. En cierta ocasión se le empezaron a desaparecer algunos animales, ya que en ese tiempo era común que se los robaran entre los pobladores. Cansado de esto, su padre decidió quedarse ahí una noche, y así poder ver quién o qué era lo que se estaba robando el rebaño. La primera noche fue con su perro de nombre Harriman. Se escondió en un pequeño punto en el cual podía ver la zona favorablemente, y ahí estuvo despierto toda la noche. Ya daban las 12 de la noche y no pasaba nada raro. El perro incluso continuaba despierto. Pero cuando dieron las 3 de la mañana se escuchó un lamento como el de una cabra, junto con un par de cadenas arrastrándose. Ahí fue que lo vio. Era un ente que lloraba sangre y sus ojos parecían arder al igual que su boca. Llevaba unas cadenas atadas a sus piernas y otras a los brazos. El padre de mi abuela se quedó paralizado al ver un condenado. Él ya había escuchado de que andan por lugares solitarios, pero nunca pensó ver uno en su vida. Solo empezó a rezar en silencio mientras miraba cómo caminaba lentamente con ese lamento. Cuando por fin se perdió a la vista, él aún estaba en shock. Volteó para ver al perro y éste estaba tieso. Ya cuando lo tocó se dio cuenta de que estaba muerto. Ahí sintió un nudo en la garganta. Pasado esto decidió vender todos los animales y marcharse con su familia lo más lejos posible. Esta tal vez sea la experiencia que más me ha impactado, probablemente porque la he visto personalmente y me ha dejado muy perturbado por meses. De esto no tengo una sola historia sino miles por así decirlo. Este es un demonio que se crea o nace cuando dos familiares caen en la lujuria y cometen actos entre ellos, ya que esto no está bien visto por Dios. Hace mucho tiempo en el pueblo de mi madre las noches empezaba a escuchar llorar algo muy raro. Primero era como un gato, pero luego se escuchaba como un chivo. Era un sonido tan desgarrador que molestaba mucho, y siempre se escuchaba entre la 1 y las 2 de la mañana. Muchos comentaban de que era una jarjacha, y así continuó el ruido y los rumores por más noches más. Cierta noche los hombres del pueblo decidieron organizarse para hacer rondines. Todos estaban preparados con sogas y machetes, y se quedaron sentados en la puerta de la iglesia de la plaza. Cuando llegó las 12 de la noche vieron a dos cabras que corrían rápidamente. Sin duda alguna eran ellos. Se lanzaron contra ellos y los rodearon y ante la mirada de todos se convirtieron en cerdos. Luego los laceraron y amarraron a ambos. De ahí los llevaron a un cuarto donde los dejaron hasta el día siguiente. Ya cuando fueron a ver se llevaron la sorpresa de que eran dos primos. La gente les pidió de que se marcharan y que no volvieran más al pueblo. Ellos al final así lo hicieron. Debo decir que este demonio formado a veces puede ser la mitad animal y la otra mitad humano. Si te lo encuentras solo en la noche y te mira a los ojos no te podrás mover, y probablemente te comerá los sesos. Es tan real que yo he tenido una experiencia con uno, y no es algo que quiera recordar. Mi abuelo fue guardaespaldas de algún gobernador por los años 90, y dice que en una ocasión fue a una fiesta de una persona adinerada. Al llegar a una carretera les taparon los ojos, y el resto del camino se fueron con los ojos tapados. Él dice que el camino fue un poco largo, y se acuerda que llegaron a un lugar donde se subieron a un tipo de vagón como los que usan los mineros. Después de esto entraron en una cueva. Cuando llegaron al destino final les destaparon los ojos, y él pudo ver una casa grandísima muy lujosa donde había muchísima gente y muchísima comida. Había mujeres muy altas y hermosas, y todos tomaban un vino rojo muy parecido a la sangre. Todos aventaban joyas y monedas de oro. Algunos tenían máscaras y otros caras de reptiles, pero pensaban de que solamente eran máscaras. Sin embargo, en un momento se dieron cuenta de que esos no eran humanos, y ahí fue cuando empezaron a sentir mucho miedo.
La persona que los había invitado los alentaba a disfrutar al máximo, ya que nunca nadie los invitaría a una fiesta como esa, y debían de sentirse muy afortunados. Mi abuelo comenta de que nunca había probado un banquete como aquel, así que tomó un poco de comida y la envolvió en su chamarra. Tenía la idea de llevarle un poco de aquel banquete a mi abuela. Cuando dio la hora de regresar les volvieron a tapar los ojos, y mi abuelo llegó a su casa muy contento y le platicó a mi abuela todo lo ocurrido. Le enseñó la chamarra y la sorpresa fue de que en lugar de comida había serpientes, ancas de ranas y gusanos. No lograba entender qué era lo que había pasado realmente. Yo solía ir de cacería por las tardes, ya que mi familia era de escasos recursos y tenía que buscar comida, ya sea pescando o cazando por lo habitual en zonas de ríos, y buscaba animales como conejos, mapaches, patos y gallinas de monte. Un día ya eran como las 6 de la tarde y se estaba poniendo oscuro. Recuerdo que iba con 10 conejos y eso aseguraba que mi familia comería por 3 días. Iba muy contento al lado del río que estaba camino a mi casa. Ahí me topé con un árbol de zapote que tenía un brazo casi a la mitad del río. Y lo raro es que pegado a él estaba un árbol más pequeño tapando con la rama que sobresalía hacia el río. Cuando me acerqué a ver me di cuenta que se escuchaba como un crujir. Parecía que estuviera moliendo huesos. Como algunas ramas tapaban el acceso del brazo del árbol no podía ver nada. Pero de nuevo escuché claramente como unas patas de un gran animal se acercaban cada vez más y más a mí. Lo que pensé es que era un gato salvaje o un puma. Y mientras pensaba esto, despacio empecé a cargar 5 balas en el rifle que mi padre me había prestado para cazar. Al cortar cartuchos sentía de que esa cosa empezaba a bajar más despacio. Luego escuché un babeo y un sonido de como la baba estaba cayendo en el río. Disparé mi primera bala y no se encasquilló. Corté de nuevo y me pasó lo mismo. Yo seguía cortando cartucho y no pasaba nada. A la quinta bala me puse a rezar y a pedir ayuda a la Virgen de Guadalupe. En eso escuché como el animal brincó y la bala salió sin hacer ruido. Y cuando volví a abrir los ojos las balas estaban a 40 centímetros. No había ninguna bolladura en la ojiva. Luego de eso volví a mi casa y mi padre jamás me dejó ir solo de nuevo. Él me decía que me había topado con algo maligno, y que gracias a que me puse a rezar fue que me salvé por milagro. Es algo que nunca voy a olvidar. Soy de un pueblo de Tlaxcala que se llama San Andrés Coamilpa. Me llamo Paulo y esta historia me la platicó mi abuela. A ella se la platicó su madre, y a su vez a su mamá se la contó el señor al que le pasó esto ya hace mucho tiempo atrás. Aproximadamente en 1920 en el pueblo no había otra manera de ganarse la vida que trabajando en el campo. Y como el cultivo solamente era temporal abarcando los meses de abril a mayo, en los otros meses se dedicaban a la venta de pulque. El señor de la historia era muy pobre, y llevaba un tiempo que le estaba yendo verdaderamente mal. Tenía varios hijos y la situación ya lo tenía desesperado. Él tenía un compadre al que lo había visto en su misma situación, pero de un tiempo a que había cambiado drásticamente. Su posición económica era otra, y como tenía mucha confianza con él, le preguntó: «Compadre, ¿cómo le ha hecho usted para tener tanto dinero?». A lo que el compadre le dijo que él conocía a una persona que prestaba dinero sin ningún tipo de rédito, y que podía pagar cuando quisiera, y que si él quería también lo podía llevar. Pero eso sí, había ciertas condiciones para prestar el dinero. Una de ellas era que tenía que firmar un contrato con sangre. La otra es que por más que viera cosas raras a donde iba no tenía que mencionar el nombre de Dios o de algún santo. El señor no tuvo que pensarlo mucho. Sus necesidades eran muy grandes y le dijo al compadre: «Por favor lléveme, que de verdad necesito mucho el dinero». El compadre le dijo que sí, que lo vería el otro día en la noche, porque a fuerzas tenían que ir como eso de las 12 de la noche, y quedaron de verse una media hora antes. Al día siguiente ya estaba listo el señor esperando a su compadre. Habían quedado de verse enfrente de la iglesia. Llegó el compadre y le dijo entonces: «Sígueme, pero acuérdate de lo que te dije. Nada de nombrar ningún santo».
Como el pueblo estaba en el cerro, empezaron a caminar hacia abajo del pueblo. Caminando unos 15 minutos, el señor sabía por dónde lo llevaba. Él sabía que por ese rumbo había una barranca, y que por ese lugar se puede ir a un pueblo que se llama San Bartolo. Pensó que pasaría en la barranca para llegar hasta allá, pero donde él sabía que empezaba la barranca ya no vio veredas que conducían al pueblo, sino que empezó a ver un camino muy amplio e iluminado. Era raro porque ellos habían caminado a oscuras casi todo el tramo. Empezaron a caminar por un camino hermoso con mucha luz y le dijo al compadre: «Yo nunca había visto esto antes». El compadre solo le dijo que se callara y que lo siguiera. Caminaron en ese camino un rato y llegaron a una casa bardeada con arcos. Se veían unos jardines y una casa de 2 pisos. El compadre tocó el portón gigante y salió una persona que les dijo: «Pasen, que el señor ya sabía que venían y los está esperando». Los pasó a una sala y se retiró, y ellos estuvieron esperando por un rato. Luego escucharon de que alguien se estaba acercando y se abrió una puerta. Cuando salió el patrón, el señor se quedó sin respiración al verlo. Era un hombre vestido con traje pero no tenía zapatos, y en lugar de pies tenía patas de cabra, además de una cara demoníaca. Sus ojos eran como las brasas y tenían unos cuernos muy grandes. Entonces al verlo el señor no aguantó y lo único que dijo fue: «Dios mío, ¿qué es eso?». Dirigiéndose a su compadre. En ese momento todo se volvió oscuro. El señor ya no pudo ver porque había una oscuridad total que no le permitía ver nada. Intentó caminar y lo único que sintió fue espinas y varas. Pero aún con el dolor dio unos pasos con los brazos abiertos intentando tocar algo. Ahí fue donde tocó algo duro como un pilar. Pensó en amarrarse a ese pilar con una cinta roja que llevaba a la cintura arriba del calzón de manta, y se amarró poniéndose a rezar hasta que se quedó dormido. En la mañana despertó y empezó a escuchar los cantos de los pájaros, y conforme empezó a clarear la luz del día empezó a ver dónde estaba. Su sorpresa y miedo no tuvo límite. Estaba a la orilla de la barranca amarrado a un árbol en medio de muchos arbustos de espinas. Como no había ningún camino, salió como pudo, mientras se llenaba de arañazos por las plantas que habían. Se fue para su casa y dio gracias a Dios porque no le pasó nada, y le prometió que nunca volvería a buscar el dinero fácil. A su compadre lo volvió a ver como siempre, pero nunca le preguntó nada de lo que había pasado esa noche. Eso sí, nunca más le volvió a hablar en su vida. Desde ese tiempo a la barranca se le conoce como la Barranca del Diablo. Tenía 10 años cuando llegó a visitarnos mi abuela materna junto con mi tío hermano de mi mamá. Él es menor que yo con 4 años. Mientras que mi abuela estuvo unas horas con nosotros, decidió ir a su casa como siempre lo hacía. En cambio, mi tío Melvin no se quería ir. Quería quedarse a jugar conmigo porque casi no lo veíamos, ya que estos vivían muy alejados. Nosotros somos del campo y vivimos a 35 kilómetros del pueblo más cercano, y a 65 kilómetros de San Salvador. En esas fechas todos los campesinos estaban limpiando sus maizales, y mi abuelo estaba un poco atrasado en la limpia del suyo. Recuerdo que aquel tiempo, hace 25 años, casi no se usaba venenos como actualmente lo hacen, y todo el trabajo se hacía con machete. Al ver que Melvin lloraba por quedarse, se me ocurrió una gran idea. Le dije a mi mamá que me dejara ir con mi abuela y ayudarle a mi abuelo a limpiar la milpa al día siguiente. Así podría jugar más tiempo con Melvin, a lo que ella me contestó que estaba bien. Tales como cortar zacate para el ganado, separar los terneritos de las vacas, y más cosas por el estilo. Yo acepté y le dije a mi abuela que dejara a Melvin, y que más tarde nos iríamos a la casa, lo que ella aceptó pues confiaba en mí. En verdad que yo era bastante humilde y nunca había hecho una travesura de la que mi abuela pudiera desconfiar. Para llegar a su casa teníamos que cruzar por un área bastante solitaria, pero eso no importaba ya que conocía muy bien todas esas tierras. Aparte llevaba conmigo mi machete. Cuando empezamos a entrar en la zona llena de montes empecé a hacerle bromas a Melvin. Empecé a correr adelante de él y a esconderme. Luego él trataba de alcanzarme y al no poder lloraba y gritaba. Yo nunca le había hecho algo antes así, pero ese día no sé por qué se lo hice. Disfrutaba ver a Melvin correr y llorar de miedo,
De repente me le aparecía saliendo del monte para volver a adentrarme de nuevo. Él, al sentirse solo, gritaba mi nombre y decía que tenía miedo, ya que esto empezaba a oscurecerse bastante rápido. Yo continué así hasta llegar a la casa de mi abuela. Ella, al escuchar el llanto de mi tío Melvin, salió al encuentro y me preguntó que dónde estaba, a lo que él respondió que lo venía asustando durante todo el camino, y que por eso tenía mucho miedo. Todavía estaba Melvin en los brazos de mi abuela cuando corrí hacia donde ellos cruzando las milpas. Eran unas milpas que medían bastante alto, y casi al llegar a la casa veo entre el maizal a la orilla del camino un animal muy largo. Este parecía un cerdo o un perro, pero muy largo. Parecía incluso que eran 2 o 3 en línea. Yo no distinguía bien qué era, ya que se encontraba comiéndose las matas de maíz más pequeñas. A medida que me acerqué empezaba a creer que era una manada de cerdos, o quizás una perra en celo con varios perros. Esto lo indagaba por el tamaño de aquello. Caminé cada vez más cerca, puesto que esta cosa estaba comiendo las matas de maíz de la orilla del camino. Cuando llegué a la par de esta, como a 1 metro de distancia, se me quedó viendo. Ahí me di cuenta de que no era un cerdo o un perro. No sé qué era, pero yo grité como nunca. Le tiré unos machetazos a esa cosa mientras me miraba fijamente. Tenía como la cara de un cerdo o de un perro, pero a la vez los ojos eran de color rojo como el fuego. Además de esto, despedía un olor como azufre. El pelo que lo cubría era como de alambre, y era de color negro con parches blancos y naranjas. Esa cosa pegó un salto y cayó varios metros de distancia. Eso me dio bastante miedo porque me quedaba claro que no era un animal común y corriente. Luego pegó otro salto mucho más grande que hizo que se perdiera entre los árboles. Era como si esa cosa volara, pero no llevaba alas. Solamente se impulsaba con sus patas. Yo estaba en shock e intentaba caminar, pero no podía. Parecía como si mis pies fueran de plomo. Hasta que, debido a mis gritos, mi abuela y otras vecinas se asomaron para ver qué pasaba. Les dije a gritos que un animal con ojos rojos estaba ahí en el monte, y que tenía miedo que me llevara a mí porque no podía caminar. Mi abuela, muy enojada porque le había asustado a su hijo, me dijo: «Ya ves que te va a llevar el diablo por andar asustando al niño». Eso me dio mucho más miedo porque esa cosa dio la vuelta y se había metido a una casa que estaba en un bordo. O sea que estaba en una ladera arriba y yo estaba abajo en el camino que llegaba a la casa rodeando las milpas. Luego una señora se quedó ahí parada y yo le rogaba llorando que bajara por mí, que me ayudara porque yo no podía. Ella solo se reía y me decía lentamente que intentara mover un pie hacia adelante y luego el otro, que me acordara cuando era un bebé, cuando había empezado a caminar. Obviamente no me creía eso porque estaba bromeando conmigo. Lentamente salí, empezando a avanzar y a rezar. Cuando llegué se asustaron al verme porque no paraba de llorar y no quería estar solo. Desde entonces, a mi temprana edad, aprendí que no es bueno asustar a nadie. Eso lo aprendí por aquella experiencia. Una experiencia que jamás voy a olvidar. Mi nombre es Abraham y soy originario de Matamoros, Tamaulipas. Mi historia es algo complicada de contar, pero aquí vamos. Yo trabajo en una compañía de triturados y me mandaron al almacén de ahí, el cual es un cerro al cual se le extrae piedra caliza para la construcción. Algunas veces por las noches salimos de cacería con algunos de mis compañeros, ya que son originarios de la región. Por lo regular nos dirigimos al monte muy cercano del cerro en búsqueda de venados, otras especies como jabalís, conejos o codornices. Una noche de esas salimos 4 compañeros y cada quien cargaba su rifle. Yo hasta les había regalado vestimenta camuflajeada. La idea era pasar desapercibidos por la maleza. Mientras caminábamos por un sendero rumbo al cerro veníamos platicando sobre cosas paranormales. Ya saben, sobre brujas, nahuales, duendes y demás cosas. Ellos me contaban una historia sobre un hombre que se transformaba en un enorme gato montés, el cual tenía ojos humanos y era capaz de destrozar a los hombres para comérselos. Eso me pareció algo ridículo, pues no había ninguna bestia tan grande por los alrededores, al menos de que fuese un león o un tigre, pero al parecer ellos no lo pensaban de esa manera.
Al adentrarnos más al monte entre la maleza pudimos ver unos cuantos venados. Mi compañero, quien era el que nos dirigía y guiaba, nos dijo que estuviéramos callados y que mejor nos separáramos para poder acorralar algún venado. Él se acomodó el rifle para disparar y con algo de calma disparó unos 70 metros de donde estaba. Cuando escuchó el ruido del disparo, el venado alcanzó a correr. Había sido herido y entonces corrimos por entre las ramas y espinas. Teníamos que darle alcance a como dé lugar. Yo corría lo más cerca del líder porque me había quedado con esa espinita del hombre o bestia que rondaba por esos lares. Nos acercamos detenidamente al animal herido, y cuando estábamos a punto de llegar con él, algo más grande que un perro, más o menos del mismo tamaño de un león, lo tomó por el cuello y se lo llevó rápidamente. Era un animal de pelaje algo pardo pero con los ojos muy rojos. Su hocico estaba ensangrentado y sus patas eran como las piernas humanas pero con pelo. Tenía los colmillos muy raros, y el olor que despedía era como perro mojado o a huevo podrido. Era un olor muy fuerte como si fuera sangre seca. Solo yo y mi compañero líder presenciamos esto. Los demás compañeros estaban retirados de nosotros. Él me pidió que corriéramos tras de él y me dice: «Eso que vimos es el hombre perro». Del cerro corrimos y disparamos varias veces para poder quitarle el venado, pero era como si el venado fuera de felpa o algo así, ya que lo cargaba con el hocico con mucha facilidad cuando un venado pesa entre unos 90 o 100 kilos. En el camino nos encontramos con el cuerpo del animal. Yo le sugerí que lo lleváramos a la barranca donde dormiríamos, pero él me impidió siquiera tocarlo. Dijo que el animal ya estaba envenenado y que sería un error destazarlo y repartirlo. En ese instante escuchamos el grito de otro compañero que decía: «El perro ya viene para acá», seguido de gritos y alaridos por parte de este. Entonces sentíamos que algo pasaría en ese momento. Luego de buscar un rato encontramos a nuestros compañeros Luis y Ángel demasiado asustados. Estaban tan pálidos que parecían haber sido maquillados con harina. Estos decían que un perro muy grande con ojos de persona les había gritado mientras corrían de él. Esa noche decidimos terminar nuestra cacería, pues la presa éramos nosotros. No pensábamos que algo así nos pudiera llegar a pasar. Al llegar a la casa platicamos y discutimos sobre lo sucedido. Mi compañero Luis nos mencionó que se había orinado y cagado encima. Todo esto mientras que esa cosa los correteaba gritándoles que se fueran de ahí. Luis dijo que escuchó claramente: «Cabrones, váyanse de aquí o me los voy a chingar». Hasta la fecha seguimos yendo a cazar, pero ahora con más precaución y con más iluminación. Así concluye mi anécdota. Soy de Saltillo, Coahuila, y les voy a compartir una historia que mi bisabuelo me contó. Y es una historia que le pasó a un amigo de este. Antes acostumbraba a ir a los bailes de otros ranchos, y pues la gente se iba de fiesta caminando o en caballo. Entonces cuenta mi bisabuelo que un grupo de amigos se preparaban para ir a una fiesta, a la cual mi bisabuelo no quiso ir porque estaba algo retirado, además que implicaba un día de caminata solo para ir al baile. Luego de ese evento, el amigo de mi bisabuelo le contó que cuando volvían del baile, ya todos venían muy cansados de caminar tanto, y pues uno de los que venía en el grupo de amigos dijo: «Si se me aparece el diablo me voy con él, ya no aguanto porque vengo súper cansado». Todos dijeron lo mismo mientras se reían de lo que había dicho, cuando de repente a lo lejos vieron un burro de color negro. Todos corrieron a subirse muy contentos, pues de esta manera no se cansarían tanto. Después de un rato, uno de los 8 compañeros se hizo bastante raro cómo habían cabido los 8 en un burro. Así volteó con los demás y en eso vieron hacia el piso, y se dieron cuenta de que el burro iba volando. El burro empezó a reírse de una manera burlona mientras desaparecía, y todos caían estrepitosamente al piso. Ya en el piso todos empezaron a correr asustados hacia sus casas. Ninguno de ellos sabía explicar qué era lo que les había pasado. Al día siguiente mi abuelo fue a buscar a sus amigos para ver cómo les había ido en el baile, y en cuanto vio a uno, él le contó lo que les había pasado.
Un mes después de lo ocurrido, los 8 amigos de mi bisabuelo fallecieron de una manera extraña. La gente del campo decía que el diablo había vuelto para cobrar su deuda. ¿Ustedes qué opinan? Quisiera contar la historia de mi madre. Cuando ella era pequeña y tendría unos 7 años, vivía en el rancho de la Cruz. Ahí tenía una amiga, hija de un ranchero que ella y sus padres cuidaban. Un día mi mamá se quedó a dormir con su amiga, y sus papás le advirtieron que en la noche tendría miedo, ya que supuestamente salió una muchacha que se había muerto. Pero ella no quiso hacer caso. Estaban durmiendo las dos cuando de repente le dieron ganas de ir al baño. Cuando mi mamá le dijo a su amiga, esta le respondió que esperara porque no tenía baño, y solo fuera del cuarto hacían sus necesidades. Pensando de que ya era tarde y se le podría aparecer la muchacha, mi mamá le pidió a su amiga que la acompañara. Mientras mi madre hacía del baño, vio una muchacha de vestido blanco muy bonita. Tenía los ojos azules y el cabello rubio. Ahí le dijo a su amiga: «Mira, ¿ya viste qué bonita está esa muchacha? ¿Quién es ella? ¿Y por qué no saluda? ¿Acaso la conoces?». Su amiga le preguntó que de quién está hablando. Mi mamá la apuntó y dijo que de ella. «Córrele que es la muerta», le dijo su amiga. Cuando voltearon, un perro negro las estaba correteando. Afortunadamente llegaron al cuarto donde todos estaban durmiendo. Su amiga le dijo entonces a su madre que la muerta se les había aparecido, y su madre les dijo de que eso era bastante normal en el rancho. Mi mamá lloraba y les decía que le hablaran a mi abuela, pero ellos decían de que era muy noche, y si salían se les podría aparecer a ellos. Los miembros de la familia se asomaron y la vieron por una ventana. Tenía un vestido lleno de sangre y no tenía pies. Mi mamá cuando la vio se moría de miedo y ellos le contaron la historia. La cosa es que la muchacha vivía ahí con su papá y su madre, y un día se enamoró de un joven con el que quería casarse, pero su papá se opuso el día de la boda. Él salió con su esposa y la muchacha la dejaron encerrada mientras que ella se estaba alistando, y cuando por fin se arregló quiso salir pero no pudo. Duró como una hora queriendo salir y nada, y como tenía un árbol de pino que medía como 6 metros cercanos a la ventana, ella tomó una soga y se colgó. En la noche llegaron los papás y como no la encontraron pensaron que se había salido, así que fueron a buscarla pero sin ningún resultado. A la semana se dieron cuenta de que olía muy feo y voltearon a la ventana y escurría sangre. La muchacha ya se estaba deshaciendo pedazos. Tiempo después ellos murieron y el dueño siguiente era el padre de la amiga de mi madre. Al día siguiente mi madre se fue a su casa y le contó a mi abuela, y obviamente nunca más se quedó a dormir en esa casa. Dice mi mamá que cuando pasaba se veía a la mujer levitando, y todas las personas corrían al verla. Actualmente ella tiene 31 años y yo 15. Ya no vive en esa zona, pero se acuerda muy bien de lo ocurrido. Mi abuelo en sus años de juventud pasó por una experiencia muy extraña. Esto le sucedió en la década de los 60 en la India rural. Él vivía en un pequeño pueblo y era una casa hecha de barros y ladrillos, y al otro lado de esta casa había un cuarto que permaneció cerrado por mucho tiempo. Cuenta que en ese tiempo vivía una viuda. Ella nunca interactuaba con nadie del pueblo. Todo esto causaba un problema ya que era susceptible a la posesión. En la India hay una creencia muy rara que dice que si eres una persona que nace bajo el signo Sagitario, eres más propensa para las interacciones sobrenaturales. Y esta pobre mujer era una de ellos. Cada noche esta mujer era poseída y sus gritos se escuchaban por toda la casa, pero en realidad nadie sabía lo que sucedía en el interior. Una noche los gritos llegaron a ser tan fuertes que rápidamente mi abuelo se despertó. Él alcanzó a escuchar unas voces las cuales no eran de la mujer, además de algunos rasguños y chillidos agudos. La noche siguiente los vecinos se reunieron para saber realmente qué era lo que estaba sucediendo. Prendieron varias antorchas ya que en ese tiempo no había electricidad. Junto con mi abuelo los vecinos escucharon que alguien golpeaba la puerta. Pero tan pronto se abrió la puerta los gritos se calmaron.
Poco a poco empezaron a buscar en el interior del cuarto, pero no encontraban a la mujer. Salieron inmediatamente afuera y en ese entonces una de las antorchas logró iluminar el baño. Ahí la vieron agachada en el suelo vomitando agua de color negro. En ese momento todos se quedaron congelados, además de que empezaron a percibir un olor que era insoportable. Esto se debía a que la mujer estaba mordiendo y desgarrando la carne de una gallina, y alrededor de esta se podía ver la sangre del animal. Ella de repente se detuvo e hizo un poco de contacto visual con mi abuelo. La parte blanca de sus ojos era de color amarilla, y el iris era de color ceniza. Mi abuelo se acuerda perfectamente de esos ojos hasta nuestros días. Entonces, antes de que él pudiera reaccionar, ella se abalanzó a gran velocidad y le mordió el muslo derecho. Rápidamente la gente lo ayudó y lo llevaron a la casa de un amigo. En la mañana mi abuelo despertó con un grito, sudoración y muy asustado. Pensaba de que había tenido una pesadilla. Rápidamente agarró una jarra de agua, y ahí fue donde sintió un pinchazo en el muslo. Al verse fue tal su sorpresa de que la marca de la mordedura estaba ahí. Este caso asustó a todo el pueblo, tanto así que los vecinos llevaron a cabo toda clase de rituales sagrados, con la intención de eliminar las malas energías de la casa. Desde entonces la gente nunca se aventuraba por la casa o cualquier lugar cercano a esta, incluso durante el día. Mi nombre es Carlos y soy de Guayaquil, Ecuador. Esto le sucedió a mi abuelo cuando era joven, y esta historia precisamente se la contó mi padre. Mi abuelo de joven era parrandero y tomaba mucho. Todas las veces él llegaba pasada las 2 o las 3 de la mañana, y mi abuela siempre lo esperaba fuera del balcón de la casa. Cuenta mi papá que cada vez que llegaba mi abuelo, muy de lejos antes de que llegara a la casa se le veía acompañado de una sombra negra. Cuando llegaba a la entrada de la casa él ya venía solo, y la sombra había desaparecido. Mi abuelo siempre llegaba hablando solo diciendo, «Vete, ya lárgate de aquí». Llegaba bastante pálido e insultando. Mi abuela ya sabía de que era el diablo que se le había aparecido, y su intención no era otra que llevárselo. Cada que veía a mi abuelo así, ella salía con cables dando latigazos al suelo. Ella comentaba que eso era para asustar al diablo, pero a ella por la espalda le empezaron a aparecer arañazos muy grandes y profundos, mientras que mi abuelo llegaba con los brazos llenos de moretones. Aparte de todo, a través de la ventana de mi abuela se veía un animal que parecía una cabra negra, y que ésta echaba humo por la nariz y la trompa. Al día siguiente mi abuelo llegaba todo asustado, mientras que para mi abuela todo esto se le hizo una rutina. Tiempo después se enterarían que mi abuela había hecho un pacto con el diablo. Mi abuela ya sospechaba porque tenía mucho dinero en una caja, y mi papá cuenta que mi abuela una de las veces vio a ese animal afuera de la casa. Una noche salió a enfrentarlo con agua bendita y una cruz de madera bendecida. Le dijo que qué quería y que ese era su hogar y que no era bienvenido. El animal se paró en dos patas y le habló con una voz de ultratumba y le dijo, «Lo que quiero es a tu esposo». Él hizo un pacto y le toca pagar al muy maldito. Mi abuela quedó muy asombrada con lo que vio. Eso pasaba día a día hasta que una vez mi abuelo llegó llorando diciendo, «Ese perro hijo de la chingada me quiso llevar y esta vez en serio». Dijo que lo había intentado arrastrar y que vio como un umbral de fuego se había abierto. Mientras lo jalaba de los pies trató de rezar pero se le olvidó por completo. Desesperado gritó, «Mamá, perdóname, sálvame de esto y cambiaré por completo». Dice que cuando dijo esto esa cosa de fuego desapareció por completo. Después de contar esto viajaron al pueblo de Puerto López rumbo a una iglesia donde le contó todo esto al padre. Él le dijo entonces, «Deja todo eso en la casa y no vuelvas nunca más». Y efectivamente eso fue lo que hicieron. Empezó a ir a la iglesia de vez en cuando y le dejaron de pasar todas esas cosas del campo. Pero ahora cada que dormía soñaba que el muerto se le trepaba encima. Esto le continuó pasando hasta el día que murió. En su velorio apareció una paloma bien negra que estaba arriba en el techo, y que incluso lo siguió hasta el cementerio.
Cuando lo enterraron, la paloma negra solo desapareció a la vista de todos. Mi abuela dice que fue el diablo que se lo llevó y que lo vino a ver. Muchas gracias por escuchar mi historia. ¿Qué les parecieron estas recopilaciones de historias? Si les han gustado, no olviden suscribirse al canal y activar las notificaciones, ya que constantemente subimos material nuevo. Nos escuchamos en el próximo relato.